amigos y enemigos. Pues bueno, aquí estamos como se prometió en el video anterior, explicando un poquito más sobre estas cosas, que Cuba es una granja, laboratorio, donde todo se prueba antes de colocarlo en otro lugar del mundo. Esa es la labor de los amos del planeta. Cuba es la prueba de lo que es masa. Por eso Fidel Castro repetía tanto aquello de las masas, porque él lo sabía muy bien cuando decía incluso que el Partido Comunista de Cuba radicaba en su estrecha vinculación con las masas. Partido, la palabra partido viene de partir, por eso ninguno sirve, por eso no pertenezco a ninguno. El partido verdadero es la semilla y la tierra y el agua que la moja. No hay mejor partido. Decía que Cuba era un laboratorio. Las emisoras de la Florida y los youtubers, que la mayoría están pagados para hacer este trabajo sucio en busca de un cambio fraude y en pos del definitivo hundimiento de Cuba. Cuando estos y periodistas hablan de lo que está ocurriendo en Cuba con la desaparición del dinero físico, lo hacen desde una óptica de sentirse superiores y como que salvados de lo que está ocurriendo en Cuba. Es decir, realmente parece que no les duele, parece que se están burlando del Partido Comunista cuando es el Partido Comunista, si es que eso existiera, que eso para mí es el mejor negocio de la élite del capitalismo. Y como me decía un amigo el otro día, y no hay peor capitalista que un comunista. Esta gente lo hace como una burla, pero nadie se fija que el mismo Partido Comunista dentro de Cuba le hace publicidad a esta gente. ¿Para qué? Porque en Cuba se aplica la psicología inversa, para que esta gente los siga y que sigamos en ese entretenimiento que tan importante es para mantenernos distraídos. Ellos, pues eso, disfrutan de tocar este tema como una burla. Y en realidad ellos lo que son es cómplices de esto, no todos, pero sí una mayoría, aunque también lo hay que tocan este tema porque esto contagia. Y no es que sean cómplices, pero no se dan cuenta de dónde están metidos. Además, las llamadas redes sociales donde nos atrapan, uno puede leer todos los comentarios cada vez que un campeón de esto dice algo, porque eso es lo que le encanta a la masa. Comunismo, bloqueo y esas cosas, y que no existe, y para aquí para allá, el bloqueo en este caso. Todas las desgracias del mundo se prueban primero en Cuba. Los que acorralan al mundo se han inventado, por ejemplo, en su momento, no hace mucho de esto, una moneda virtual, y hasta presidentes y youtubers que parece que los combaten a ellos, pero en realidad no los combaten, porque lo importante de utilizar a estos tipos que tanto propagan esto de la moneda virtual es precisamente para que la gente crea que no son ellos los que están detrás de todo esto, y jamás los bancos iban a permitir que se creara algo en este mundo que esté en contra de sus intereses. Fidel, por ejemplo, nos sacó de los campos a la fuerza hacia las ciudades, porque las ciudades nada producen. A unos los sacó a la fuerza y a otros con inteligencia. A la fuerza sacó a sus hipotéticos enemigos en el futuro, entre los que entró mi parentela, y a las buenas, entre comillas, sacaron al resto de los campesinos, llevándole a los hijos para la ciudad, y ya ellos automáticamente detrás de los hijos se irían para la ciudad. Incluso Fidel les metió en la cabeza a los cubanos que los campesinos eran pobres, que vivían en la miseria y que el trabajo del campo era lo peor, y a la vez llevaba a los muchachitos, a los niños de la ciudad a trabajar a los campos para que terminaran destruyéndolo, como el caso de los cafetales. En Cuba todo se pone en práctica para después pasarlo a otros países. Y esto de las ciudades, de llevar a la gente hacia las ciudades solamente
no producen nada, solo contaminación, palomares, donde se meten a la gente en palomares y excrementos. Usted analice una ciudad con frialdad, donde cualquiera se siente un campeón paseando con una ropa elegante, donde creemos que todo el mundo nos mira, y en las ciudades solamente la gente nos mira cuando estorbamos, ¿no? Al no ser una mujer con un nalgatorio precioso o algo así, o un mendigo cuando huele mal, al cual se le huye. Y bueno, esto tiene que ver con la ley del agua. Nosotros estamos bajo la ley del agua, nos sacan de los campos porque los campos son la libertad y nos llevan hacia las ciudades, donde nos aplican la ley del cementerio. Ya esto lo he hablado en otros programas, pero siempre hay algo nuevo que decir sobre esto, de la ley del agua. La ley del cementerio, la palabra viene de cemento, y las ciudades están llenas de cemento. Hacia allí nos llevan y allí figuramos como zombies, muertos, que revive un hechicero y los esclaviza. En las ciudades, el día que nos corten el agua y la luz, harán con nosotros lo que les dé la gana. Por eso es tan importante este momento que está viviendo Cuba, para que los cubanos se aconsejen y tiren hacia los campos. La solución está en el campo. ¿Qué necesita un humano para estar vivo? Agua y comida. Y eso está en los campos de Cuba. Cuba es un país rico porque tiene agua. Nadie come oro, nadie come petróleo, nadie come diamante, que todas esas cosas también las hay en Cuba, pero nos las han ocultado para que pensemos que somos un país pobre, que solo bajo la tutela de los Estados Unidos podemos subsistir. Y los Estados Unidos tampoco es libre, porque los Estados Unidos son colonia de los ingleses y del Vaticano. Repito, Washington se llamó Roma, por algo es esto que estamos diciendo. Entonces, hablar un poquito por encimita de las leyes del agua para estos elegantes que dicen que fumo. Yo no sé fumar. Por ejemplo, la ley del agua, ya todo esto empieza en el Vaticano. Cuando nos bautizan, que nos mojan la cabeza, ya estamos bajo la ley del agua, ya somos esclavos. Por ejemplo, el Papa usa un gorro que es un pez con la boca abierta hacia arriba, aunque los seguidores del Papa, los fanáticos, le busquen a esto otra explicación, no hay otra. El interior de una iglesia se llama nave, como la Marina de los Estados Unidos se llama Navy. Busquen las palabras que en inglés terminan en ship, que es nave. Esto es la ley del agua, la ley del comercio, la ley del almirantajo, la ley que nos esclaviza, que es la ley de los bancos. ¿Qué son los bancos? Las orillas de un río. La palabra salario viene de la sal, viene del mar. Los bancos son las orillas de un río y por dentro pasa el agua corriente. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que tener en el banco una cuenta corriente, si no usted está lavando dinero. Existe la economía sumergida, existen las clases emergentes, que son las que aparentemente flotan, que van saliendo a flote. ¿Cómo se le llama el robo en un banco? Atraco. ¿Cómo se le llama a un banco cuando está mal? Que está hundido. Fíjense que todo son palabras relacionadas con el agua. La economía se mide por goteo. Usted tiene que tener liquidez. Si usted no tiene liquidez, está nadando en un mar de deudas. Así es como ellos nos ven. Este es un lenguaje que utilizamos. Y si usted tiene deuda, pues está ahogándose. Si lavas dinero, es un delito. Incluso si analizamos el tema de Cuba, Cuba está tocando fondo. No es que está tocando, Cuba lo tocó hace rato, pero somos el experimento para ver hasta dónde un pueblo resiste sin comida y sin dinero, y que ese pueblo es incapaz de ver los campos, de ver la libertad de los campos, porque nos enseñaron a exhibirnos, porque nos creemos que somos preciosos, valientes y elegantes. Y si alguna vez eso fue Cuba, dejó de serlo hace mucho tiempo. Hay excepciones y eso es bueno, pero lo malo es precisamente que son excepciones. Cuba es el mejor de los experimentos donde se ha creado el esclavo perfecto, que es el esclavo bailarín y alegre, que no ve la maldad por ninguna parte. Cuba
es la prueba de muchas cosas. Cuba es la prueba de una mezcla de razas. Por eso nos amontonaron en las escuelas, nos quitaron a los maestros de la vieja escuela que estaban inspirados en una determinada educación y sabían que el desastre sexual sería grande, desastre sexual que luego exportaríamos al mundo, entre los cuales figura este servidor que no escapa del pecado. Y entonces es el pueblo también donde se comprueba que invierte la energía en adaptarse. De ahí viene lo de el síndrome de la rana hervida. Es un pueblo dirigido con músicas y esas músicas también se han exportado. Ha sido un proceso paulatino de deformación de esas músicas para poner a la gente a bailar como perros que mean el palo de la luz eléctrica. Todo eso lo han conseguido y todo eso sale de Cuba. Es decir, a veces ve gente bailando que es imposible que una persona así, que un ser humano con esa facilidad pueda tener los pies pegados sobre la tierra. Pero bueno, en esto puede haber envidia de mi parte porque es verdad que no sé bailar. Eso lo reconozco y se ha dicho, quisiera saber. Entonces Cuba ha sido también la prueba de lo que es un país sin agricultura y sin ganadería. Esto lleva matices para saber de dónde ha salido durante todos estos años la comida, porque no era de la Unión Soviética. Pues, por ejemplo, una de las cosas principales en Cuba de la comida ha sido el chícharo, y eso no se cultiva en la Unión Soviética. Los soviéticos fueron no cómplices, sino también obligados en todo este proceso. También Moscú se llamó Roma, no en vano, y Romanov, la familia de Roma, los zares, zar viene de César. Todo esto también para crear la moda del socialismo en idioma español. También fue utilizada Cuba. Para eso también se utilizaron cantantes que fueron por el mundo las relaciones públicas del comandante de los exiliados, porque Fidel fue el jefe de la Florida también. No vayan a pensar que los alcaldes, no. El jefe de la Florida fue Fidel Castro en complot con el clan Rockefeller, donde él cada rato llegaba allí volando. No fueron 2 ni 3 veces, fueron muchas. Lo que pasa es que eso no lo podemos ver porque luego el mismo Fidel te mandaba un escolta para allá afuera a escribir libritos diciendo que Fidel era comunista, pero el escolta no podía decir las verdades que está diciendo este servidor. Fidel también creó el vicio por la escuela. Bueno, Cuba se llenó de escuelas que hoy en día casi todas están destrozadas, pero ellos saben que con la comida y con la escuela se controla a todo el mundo, ¿no? Y todo esto, repito, no sale de los Estados Unidos. Aquí en todo esto se manda desde Roma, la nobleza negra veneciana, que es la dueña del Vaticano, a través de Londres, que es el dueño de la finanza, y luego Londres a los Estados Unidos, que es el ejército con el cual momentáneamente le meten miedo al mundo, que ha sido el imperio utilizado para poner el comunismo en el mundo. Analice usted fríamente, un poco tengo mis dudas con respecto a Chile, pero analice usted fríamente que donde quiera que hay o hubo comunismo en este mundo, primero pasó el ejército de los Estados Unidos. Eso no puede ser una casualidad. Para comprobar que éramos fáciles de engañar, hasta nos pusieron un presidente colombiano, cuyo acento no fuimos capaces de detectar. Por la Marina, por la policía y por el pueblo que tan noblemente ha secundado esta causa nuestra, que es la propia del pueblo, la de la libertad y la de la justicia. ¡Viva la revolución y la república! Fue mucho el juego que hicieron con los cubanos, hasta nos hicieron creer que en cierto momento el peso estuvo por encima del dólar, porque en realidad, y puede ser verdad, pero a mí eso no me importa. Lo que tiene importancia es el campo, y además, si el peso estuvo por encima del dólar, ¿por qué en Cuba había tanta pobreza también con Batista? La había, pero nosotros no podemos ver, de hecho todos esos pobres fueron los que después apoyaron a la revolución, porque con esos fueron los utilizados por Fidel para robarse a Cuba, dársela
a ellos, que no supieron qué hacer con Cuba, pero eso también Fidel lo sabía, que eran gente sin alma, unos sin alma y otros sin cabeza para emprender. Fidel entra en La Habana también, allí lo estaba esperando la misma dirección que lo arropó durante el Bogotazo en Colombia, y nadie se preguntó nada de esas cosas. Somos un pueblo diseñado para el engaño y que engañado aplauda y baile, ¿sabes? Son muchas las cosas que sobre este tema habría que decir. Incluso Colombia es un campamento militar, era un campamento militar que había en La Habana, que desde allí era desde donde la dirección de los Estados Unidos dirigía a Cuba. ¿Qué cosa es Colombia? Colombia es el nombre femenino de los Estados Unidos. De hecho, América entera debió haberse llamado Colombia o Colombia, si fuera verdad el cuento de Colón. De allí salió huyendo Batista, supuestamente porque los Estados Unidos no le habían vendido armas, o le habían negado unas armas, como si él tuviera desarmados a 70.000 militares que no pudieran derrotar a 12 delincuentes. Y luego Batista sale de allí y unos días después, allí mismo llega Fidel a La Habana a comer en los mismos platos donde había cenado Batista, celebrando que había cumplido con el plan, con el nuevo orden mundial, de ponernos a Fidel en Cuba y al comunismo en la revolución que él comenzó en el año 33. Otro golpe fulminante al pueblo cubano viene después de aquello de Playa Girón, de Bahía de Cochinos, que ocurre el 5 de agosto del 61, cuando sorpresivamente, inesperadamente, avisan y siendo un sábado, avisan de que iba a haber en Cuba un cambio de moneda. Este cambio de moneda que se hizo en la antigua Checoslovaquia, permitía a los cubanos solamente cambiar 500 pesos por persona. Es decir, que aquello fue un desastre y dieron pocas horas para ese cambio. No vayan a pensar que meses ni nada. Eso fue un desastre en Cuba, un desmadre, porque entonces mucha gente empezó a vender todo lo que tenía y los que tenían dinero escondido empezaron a comprar. Las tiendas se quedaron vacías porque la gente se preparó para abastecerse, y cuando aquello en las tiendas había de todo en Cuba, para abastecerse hasta que llegaran los Estados Unidos a defendernos, a quitarnos a Fidel de encima. No habían mirado que un rato atrás, en Playa Girón, los Estados Unidos le habían regalado la sangre de los cubanitos a Fidel para reafirmar su revolución y que los soviéticos creyeran en la apodada Revolución Cubana, que en realidad es estadounidense. Los beneficiados aquel día fueron los pobres. ¿Por qué? Porque muchos ricos que tenían barbaridades de dinero escondidas le daban 500 pesos a un pobre para que fuera a cambiarlos al banco y que le trajera los 500 pesos y que de los 500 pesos se quedara con 50. A finales de los años 70, Fidel hizo una prueba. Fidel era un títere, Fidel era un actor, Fidel era un gobernado, porque incluso cuando esto ocurre tenía 33 años, 34 años, un niño de esa edad no puede tener ni capacidad ni maldad para hacer estas cosas. Fidel era dirigido por científicos de la agencia de inteligencia que ya habían sido probados en la Alemania nazi, que también pertenecía a estas cosas del nuevo orden. En el año 78 Fidel permitió a los cubanos vender, es decir, producir en las tierras y vender. Y rápidamente en Cuba en menos de 3 meses, todo estaba abarrotado de comida y de ropa, pero las ropas casi todas eran iguales, porque a nosotros nos han tenido uniformados en todas partes, igual que en la escuela, nos sientan en pelotones, suenan campanas o sirenas, son alarmas de combate, todos somos militares. Luego, otro remate viene cuando en los años 80, no en el año 80, crea las llamadas shopping, que fueron unas tiendas donde los cubanos entregaban por oro que tenían escondido para tener un televisor o una camisa o un par de zapatos de países supuestamente capitalistas, que no eran
del todo capitalista, veían también productos de desecho de los países del este, ¿no? Porque aún estaban en complot. Ahí Fidel acabó con el oro, la plata y la porcelana de los cubanos. Analicen estas cosas despacio. Entonces, volviendo atrás, cuando el corralito financiero del 5 de agosto del 61, ahí también escaparon varios miles de cubanos, que eran los verdaderos millonarios que tenían cosas que producir, que pudieran servir a la revolución para el mantenimiento de los cubanos, como por ejemplo las compotas, ciertos dulces, conservas, pero esto era en complot, es decir, esta gente estaba bajo los efectos de un chantaje, estaban obligados a servir a la revolución, y para que no se salieran de los carriles, porque esta gente, que eran los millonarios cubanos, no todos, pero muchos, les quitaron a los hijos y le llevaron los hijos hacia los Estados Unidos, la Iglesia Católica y la agencia de Fidel, y como si Fidel de esto no supiera nada, cuando Fidel en Cuba lo sabía todo. Es decir, le sacan durante un año 14.000 niños y el pobre Fidel no se entera, y nos dijeron que eran de orfanato. Nada de orfanato, porque un niño de un orfanato importa a muy poca gente en este mundo. Eran los hijos de los millonarios. Por eso muchos han contado sus historias, que son patéticas, de lo que sufrieron allí. Otros no las quieren reconocer, y dentro de ellos pues hay 3 o 4 que han llegado a eso que le llaman el sueño americano, que está mal dicho, porque el sueño sería estadounidense, porque no estamos hablando del sueño de un peruano ni de un brasileiro, porque hay que ver que también ellos han obligado a que le llamen América a los Estados Unidos. En Cuba se ha aprobado de todo, hasta una guerra sin armamento. En Cuba se ha aprobado la Tercera Guerra Mundial, el mundo entero contra Cuba y sin armas. En un momento el cuento de las armas nucleares sin armas, y han logrado derrumbar a Cuba completa. La han logrado derrumbar, y los cubanos siempre soportando, resistiendo. No mando a los cubanos a manifestarse. A manifestarse, si quieren, en la Florida, dentro de Cuba, es perder el tiempo, y ya está comprobado allá. Ya está comprobado que es perder el tiempo, porque el enemigo de los cubanos no habla castellano. Canel y todos esos animales que ustedes ven con esos barrigones, que cualquier local lo convierte en lo más aparente una sala de parto, toda esa gente es dirigida desde los Estados Unidos y de Londres. Por eso pueden hacer lo que quieran, pueden protestar, lo que quieran pueden hacer, que no van a lograr nada. El enemigo de Cuba está afuera, es externo, no es como el de los Estados Unidos, que es interno, que es el mismo de Cuba. Amigos, esto son cosas que a veces, próximamente explicaré lo del bloqueo, para que vean que si hay bloqueo, con un país tú lo quieres reventar, quítale la ferretería. Y todo lo que se ha hecho en Cuba viene desde los Estados Unidos. Lo que esto hay que saberlo explicar, y más cuando uno no tiene la fama de todos los supuestos senadores y congresistas cubanos estos, que no en vano sus padres salieron de Cuba huyendo antes del 59, no porque sabían lo que habían, sino porque iban a trabajar para lo que venía, porque todo esto está controlado. Ha sido mucho el cubano que se ha prestado y que se presta para la desgracia de su pueblo. Y bueno, pues Cuba es la prueba de un país que más gente ha graduado, por ejemplo, en alimentación del ganado, y se quedó sin ganado para alimentar a la gente. Todo esto son juegos que se hacen con los cubanos, y desgraciadamente los cubanos no se acaban de percatar de que juegan con nosotros. Espero haber sido comprendido en estas cosas que verdaderamente acaloran, y que todo aquel que pueda pase estos videos para que dentro de Cuba sepan de una vez que están dentro de un experimento y que solo el campo los puede salvar. Los pájaros están en los campos, los que están en la ciudad son parásitos, porque están incluso en árboles que no producen frutas, que eso les sirva, porque es imposible que un pequeño y humilde pajarillo piense más que un cubano. Incluso son los que hacen los bosques,
mientras que los cubanos no pueden pensar que una semilla de mango de aguacate la siembran y que a los 3 o 4 años les está dando fruto. Muchas gracias.